¿Ya está al aire? Sí. Estamos entonces con él, con Federico Garitano, que lo llamamos, le preguntamos si quería salir, hablar de este tema, del tema ley de lemas, que ya viene desde hace un tiempito hablando sobre esto, y que inclusive, vamos a escracharlo al aire, pidió así herramientas de columnas, ¿no? Para interiorizarse. Fede, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, Gonza. Bueno, estábamos debatiendo acá con Santiago mientras hacíamos tiempo precisamente para comunicarnos con los entrevistados. Te agradecemos desde ya muchísimo que estés con nosotros. En esto de la ley de lemas, en esto que desde el lado del oficialismo /PJ se está promoviendo la posibilidad de utilizar la ley de lemas en las elecciones del 2023. Entendemos de que vos estás a favor de esto y queríamos conocer un poco del por qué uno está a favor de esta ley que es mirada un poco rara, un poco de reojo se podría decir. Yo creo que hay una instancia previa, digamos. Parece que no es tanto el oficialismo que se encarga de la ley de lemas, sino más bien desde la oposición, ¿no? Desde Cambiemos, que creo que el debate es más importante y más amplio y es anterior a cuál va a ser el sistema, sino que es el tema de debatir nuestra ley electoral, que no tenemos código electoral y que es necesario, que debe hacerse en la legislatura y que tiene que ver con algunas cuestiones, por ejemplo, el hecho de la posibilidad de sacar los pasos, que es una posibilidad en Chubut, de muchas cuestiones que por ahí creo que en eso se basaba el vicegobernador cuando hizo esas declaraciones que después solo se tomó la ley de lemas, pero que las declaraciones venían por ese lado de debatir cuál es el sistema electoral que queremos en Chubut y crear nuestro propio código electoral. Me parece que eso es más importante que el método posterior, que ahí sí puede venir la discusión sobre la ley de lemas, que me parece que desde mi punto de vista, en el aspecto partidario y en el aspecto político, puede tener un condimento interesante, que es la que va a promocionar la participación de muchos sectores y de muchos compañeros que muchas veces no se presentan o no nos presentamos o no armamos lista para las elecciones para no perjudicar al conjunto y para acompañar a la lista propuesta desde los espacios políticos, ¿no? En este caso desde los frentes. Entonces me parece que en un sistema de lemas el hecho de que quien salga primero con su sublema contenga los votos de los otros va a permitir que un montón de compañeros se empiecen a animar y que empiecen a surgir nuevos dirigentes y nuevas caras en los diferentes espacios políticos, ¿no? ¿Qué tal, Sí. Federico? Santiago te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Está bueno como lo planteás desde una revitalización, de los partidos políticos. Un argumento que se dio ahora últimamente es esto de que está muy privilegiado el tema del candidato por sobre el partido últimamente. Habría que medio balancear eso. Pero bueno, también hay experiencias históricas, ¿no? Por ejemplo, vos recordarás lo que fue en Santa Fe, la ley de lemas en los 90, que medio toca un piso toca fondo en 2003 con la elección, entre Wiener, que sacó creo que el 42%, y Obeid, que saca 24%, y eso llegó a un punto tal de degradación que prácticamente cambió todo el sistema político de Santa Fe. Tuvimos también la experiencia de lo que fue Santa Cruz en 2015, cuando Alicia también sacó muchos menos votos que Costa, pero bueno, sumando a Peralta, el Frente para la Victoria ganó. Y después a veces se generan gobiernos muy débiles, que se desestabilizan muy fácil. Creo que Sí, pero eso tiene que ser parte de la discusión también, porque depende de qué tipo de ley de lemas tengamos, ¿no? Porque una ley de lema donde con un porcentaje bajo dentro del sublema se pueda participar de los espacios legislativos e incluso se pueda contener a quienes son parte de los diferentes sublemas, ocurre lo contrario. Ocurre que tenés todos los diferentes sectores dentro del gobierno y que ese lema que salió ganador termina gobernando en su conjunto y termina siendo fortalecido. Depende el tipo de ley de lemas que saques. Si el que gana por un voto se queda con todo y el resto no le queda nada, lógicamente vas a tener un gobierno, puede pasar con menos votos que alguno que salga segundo o tercero. Se puede decir que se llevaría adelante el que pierde acompaña obligatorio. Y porque si vos a través de la reglamentación, ya sea interna del frente
o de la reglamentación de la propia ley de lemas, o no sé, con un 10% de los electores del lema estás participando de la Cámara poniendo diputados en la legislatura, por ejemplo, sí, tendríamos... Sí, ese planteo está bueno. Yo lo pensé el otro día. Mira, esto lo íbamos a decir hace un ratito y yo me olvidé. Un buen ejemplo para mí es Camioneros. Porque, por ejemplo, ellos tienen un partido distinto del PJ, Cultura, Educación y Trabajo, o sea que no son parte de la vida interna del PJ, pero en un esquema así podrían presentar un candidato de los trabajadores, del sindicalismo, lo que uno quiera, y sacar, no sé, ponele 3 puntitos. Ahora, si ese dirigente entra en la Cámara de Legisladores, se hacen un esquema así, podría llegar a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que pasa en Comodoro, donde el candidato intendente que pierde entra como concejal. Me parece buenísimo ese esquema. Está bien, ahí entra en juego la creatividad y la imaginación política también, ¿no? Para... Sí, bueno, justamente yo creo que por eso lo que se llama es el debate. Es cierto que las PASO han perdido su sentido inicial de debatir las internas partidarias en un cosa. Igual, perdón, Federico, déjame que te frene ahí. El peronismo no la supo usar a las PASO. Juntos por el Cambio lo usó espectacularmente bien, resolvieron todos sus problemas en las PASO. A ellos les ha servido para acumular políticamente. Yo últimamente, y tenemos de muestra de la elección anterior, termina siendo una gran encuesta donde se terminan posicionando y usando estrategias de acuerdo al resultado, con los que ganan y los que pierden, Pero insisto de vuelta, a nivel nacional, por ejemplo, vimos en las PASO que usaron en 2015 que Macri le gana a Carrió y a Sanz y resuelven esa interna por ahí y acumula. Y acá Nacho Torres ganó todas las elecciones que enfrentó, tuvo que ir a PASO. En 2019, en 2021, tuvieron internas bastante fuertes, digamos, por lo menos en la campaña, y ellos han logrado tramitar ahí. Creo que el que no las usó fue el peronismo. Sí, que no pudimos contener, o sí, pudimos contener los votos, pero no alcanzó. Eso es también otro debate que por ahí, desde el macrismo, puntualmente desde Cambiemos, salieron fuertemente a decir que eran los grandes perjudicados y las grandes víctimas, y en realidad yo creo que el hecho de que si hay una ley de lemas no va a modificar en absoluto el resultado final de la elección. Yo creo que... Perdón, yo creo que sí, porque si vos obligás por ley a que los votos del que pierde acompañan, a esa es otra cosa, porque ha pasado muchas veces que el que pierde en el peronismo le saca el banquito al que gana en la interna, lo vimos una infinidad de veces eso. Sí, sí. Entonces ahí es por ley, yo por ley estoy obligando que los votos del que, más allá de lo que hagan los dirigentes. Lo que pasa es que en el medio también estás evitando una elección, estás evitando una ida a las urnas de la gente, haciendo que la propia lema también defina el propio sistema, digamos, la propia elección defina la interna partidaria. Tenés razón ahí, se evita eso. No son solo los para el peronismo, digamos. Sí, pero si también para los otros partidos, Damián Bis es un posible candidato a gobernador, el propio Ngarato que no está alineado con Nacho Torres. Sí, pero ellos lograron demostrar hasta ahora que en sus generales los votos del que pierde en la interna lo acompañan, como los votos de Ngarato y de Mena fueron a Nacho Torres en las últimas elecciones. Pero lo que voy es que el argumento de que evitás una elección, que es verdad, si después desdoblás de las generales, es una verdad a medias. Sí, sí. Bueno, pero esas son definiciones, digamos, que todavía no se tomaron, digamos, respecto a la fecha de elección y demás. Ahora, el sentido de que la provincia tenga su propio esquema, su propio código electoral, me parece que es necesario debatirlo en algún momento. O sea que para poner en orden, lo que se busca o lo que se está tratando de instalar desde el peronismo, se podría decir, o oficialismo, además, es lograr el código electoral provincial en primera instancia. Claro, y debatirlo, llevar este debate a la legislatura, que es donde tiene que estar, digamos, convengamos que hoy las prioridades de la gente no pasan por esto, ¿no? Tenemos un montón de problemas antes que esto, pero sí quienes somos parte de la vida interna de los partidos políticos y quienes están en los lugares legislativos que deben tratar estos temas, me parece que tienen que ponerse a debatir en algún momento. Chubut tiene que tener su código electoral y tener también las reglas claras, que en definitiva, sea cual sea, van a ser las mismas para todos y pueden ser las que hoy te favorecen, las que en la próxima elección te perjudican, ¿no? Entonces, creo que hay que ser claros en eso, porque por eso está tratando de instalar
un mensaje de que es un intento de hacer trampa para perpetuarse en el poder, que yo no, sea cual sea en definitiva la ley electoral, creo que eso no es posible, porque estamos en democracia, vamos a ir a votar y cualquiera que saque el 50% de los votos va a ganar la elección con ley de lemas, sin ley de lemas, con paso o sin paso, ¿no? ¿Cuál es, yo sé que todavía creo que no estabas en política por un tema de edad, pero cuál es tu memoria histórica de lo que pasó en el 91 acá en Chubut? Porque en ese momento se interpretó que era inconstitucional una ley de lemas y se hizo esta vuelta rara donde en una primera elección era con lemas y la segunda... Sí, se hizo una segunda vuelta, sí. Sí. La viví medio de cerca, tenía ahí cerquita una unidad básica de vuelta a mi casa, era chico, yo tenía 9 años, pero sí, Sala, una unidad básica de Sala, que Sala gana en primero, después hace segunda vuelta con Maestro y pierde por, muchos dicen, por la falta de acompañamiento de Comodoro, de Guilde, ¿no? Pero bueno, a ver, esa, por ejemplo, fue una experiencia que benefició al radicalismo y que terminó quedándose con la gobernación Maestro y después por 12 años con el gobierno de la provincia. Entonces, ahí tenés un ejemplo de que no necesariamente es el peronismo, como quieren vender, que siempre somos los peronistas los que buscamos beneficiarnos con alguna ley o perpetuarnos por alguna otra discusión que te repito, son súper necesarias en nuestra provincia, que vivimos apagando incendios, que vivimos de urgencia en urgencia, y en algún momento hay que debatir algunas cosas de fondo para empezar a realmente acomodar esto, ¿no? Federico, yo te quería preguntar entonces si en esto que te está preguntando Santiago, la del 91, si es igual o similar a la que se quiere hablar hoy sobre el tema de las lemas. Entiendo de que no. No conozco, de hecho no sé si hay un proyecto de ley de lemas para Chubut. Sé que este debate que hay respecto a la constitucionalidad o no queda descartado. He hablado justamente con Blas, con quien iba a participar hoy, y por una cuestión de que tenemos la misma constitución que la provincia de Santa Cruz, y Santa Cruz instaló la ley de lemas y no se fue a una instancia judicial y finalmente terminó siendo ratificada la ley de lemas. Creo que inconstitucional no es, que hay que debatirlo, que hay que ver también. Repito, que para mí es más importante la cuestión de la definición del código electoral y de la ley, de modificar la ley electoral, que después cuál es el sistema, ¿no? Si es lema, si no es lema, si es con ¿Qué paso, otras cosas, si es sin ¿qué otras paso? cosas agregarías vos en esa discusión del código electoral? ¿Qué sumarías a la mesa? Sí, me parece que esto de definir de antemano si las elecciones van a ser desdobladas o junto con Nación, que el gobernador esté permanentemente en cada turno electoral, nos toca esperar la lapicera del gobernador a ver cuándo se va a votar. Me parece que es algo que hay que también ponerle claridad. Vos lo dejarías estipulado por ley, como bien hablábamos hace un rato, Santiago, ¿no? Vos dirías que también se debata en la legislatura y que se establezca por ley, por ejemplo, el tal día de junio o en el mes de junio se tienen que llevar adelante las elecciones. Sí, si la decisión y el consenso es que las elecciones sean desdobladas, que para mí es bastante saludable porque evita de alguna manera el arrastre, porque normalmente las campañas nacionales te pasan por arriba, y por ahí vos acá estás definiendo gobernadores, intendentes, y te pasan por arriba las campañas nacionales por una cuestión de medios, de importancia. Claro, de importancia, y por ahí quedan desdibujadas y terminamos de alguna manera perdiendo la posibilidad de trabajar fuerte y de vender fuerte un proyecto, ya sea provincial o sea municipal. Entonces, si la decisión es que sea despegada de las elecciones nacionales, que se ponga ya una fecha y un momento. Y si es así, me parece que sería sumamente acertado esto de sacar las pasos, ¿no? De que cada partido dirima el interno a sus candidatos, o si está la decisión de generar una ley de lemas, que cada partido presente sus lemas y sus sublemas, ¿no? Federico, ¿qué pensás de, por ejemplo, a la hora que hay otro discurso dando vuelta? Hay dos o tres argumentos dando vuelta. Uno es hacer menos elecciones para que la gente no se canse tanto de ir a votar. Otra es el tema del costo de las elecciones, ¿no? Federico recién hablaba de esta encuesta, ¿no? Sí. Obligatoria. Por parte del electorado. Claro. Entonces, a la hora de abaratar costos, entre comillas, de las elecciones, una opción, y de eso te quería preguntar qué opinás, es la boleta única de papel. Que a mí me pasa algo raro con eso, porque creo que es un muy buen sistema, pero que cayó en la grieta. Porque el PRO, históricamente, hablaba de voto electrónico, que para mí es muy malo,
pero no sé qué pasó en el medio, que ahora empezaron a hablar de boleta única de papel y se abanderaron ellos con la boleta única de papel, y a veces se genera el efecto opuesto de que porque lo dice Juntos por el Cambio, no, entonces no, es malo. Sí. Entonces te quería preguntar de eso. ¿Qué opinas? Yo creo que el sistema para mí es el ideal, ¿no? Y en esto que decís vos, igual yo no creo que el hecho de tener que ir a votar, me parece que tenemos que, al contrario, que estar agradecido de ir a votar todas las veces que sea necesaria, porque es la democracia, ¿no? Y costó mucho y hay que cuidarla, y para mí yo soy de los que piensan que todo el mundo tiene que participar en política, en cualquier espacio político, pero que todos tenemos que participar porque en definitiva es la única herramienta que hay de transformación y es el único lugar donde se puede llegar a cambiar algo genuinamente en una sociedad. Entonces me parece que es necesario empezar a revalorizar esto, ¿no? Que es lindo ir a votar, que es lindo que haya elecciones y que no me parece que ponerlo en costo económico es como bajarle mucho el precio. Pero bueno, al margen de eso, para mí el sistema de boleta única es el ideal en las mejores condiciones, ¿no? El problema me surge, y las dudas que a mí me surgen, es muy personal esto, es con el tema fiscalización y todas esas cuestiones, pero bueno, creo que si se busca un sistema que sea infalible, digamos, se podría charlar de esto, pero también creo y veo que estamos un poco lejos, me parece, de eso todavía como sociedad, ¿no? ¿Crees que porque se debate más las coyunturas o los intereses de cada sector, más que por sobre esto que estás planteando? Sí, la mayoría de las veces sí, termina pasando eso. En esto que decía Santiago recién, porque lo dice Juntos por el Cambio tal cual, pero si la cosa fuese al revés, se diría de diferentes sectores. ¿Crees que eso se está en la chiquita, como así se dice, por sobre esto que estás diciendo? Y sí, es lo mismo que está pasando ahora con la ley de lemas, ¿no? Salió un sector a decir que era una posibilidad y automáticamente salió en otro sector a atacarla fuertemente, llegando hasta juntar firmas en contra de una ley, ¿no? Me parece ridículo, pero que ocurre esto de la grieta y de alguna manera la fanatización de los diferentes temas, o el intento de fanatización de los diferentes temas, creo que nos hace mal también como sociedad. Creo que hay que tratar de tener la cabeza fría, y en eso tienen que estar nuestros dirigentes y quienes toman las decisiones, ¿no? ¿Crees quién tendría que ser que meta en la legislatura, por así llamarlo? ¿O crees que se tiene que hacer lo antes posible este debate para tratar de llegar a un 2023 ya con un código establecido? ¿O crees que no se llega al 2023 con un código establecido? Yo creo que si la intención es proponerlo para las próximas elecciones, tiene que hacerse cuanto antes para que las reglas sean claras y quienes decidan participar tengan tiempo para armar su estrategia y para participar, ¿no? Es importante saber de antemano cuál van a ser las reglas del juego, ¿no? Porque si no, no sabemos qué estamos jugando cuando ya nos falta tanto para las elecciones y la decisión es desdoblarlas y la decisión es anticiparlas, ¿no? Yo creo que mucha gente está tranquila pensando de que falta mucho para las elecciones, y sin embargo todos hablamos de que tenés, en el caso de que se adelanten las elecciones, tenés ya desde octubre hasta diciembre planchado por el tema del Mundial. Enero y febrero se sabe de que para militar una elección es muy difícil, ya tuvimos la experiencia del 20 de marzo, y después, si se adelantan a marzo, ya estás a la vuelta de la esquina, o sea que te quedan casi 6-7 meses para llegar a una elección, básicamente, ¿o no? Sí, esas son las fechas, falta muy poco, pero también es cierto que tenemos como sociedad otros problemas mucho más grandes y más urgentes, y que la gente está en eso, ¿no? Por eso te decía que somos los que participamos de los diferentes espacios políticos, de los que participan de los espacios legislativos, lo que tenemos que debatir esto, y sí, creo que definir las reglas del juego, si es para la próxima elección, tiene que ser cuanto antes, ¿no? Bueno, Federico, justamente esto que estás diciendo vos, este argumento, digamos, te lo doy vuelta cuando decimos, bueno, la gente está en otra, no está preocupada por la inflación, por la desocupación, por otras cuestiones, por las tarifas, lo que sea, del día a día, de la urgencia, y esto es como algo muy propio de la política, muy para adentro, muy endogámico, cuando a veces se habla, por ejemplo, de otra cosa, ¿no? La reforma judicial. ¿A quién le importa la reforma? O sea, queda tan lejos, tan lejos, y esto me parece un poco lo mismo, que corre peligro en un punto la dirigencia de enroscarse en un tema que le preocupa más que nada a ella,
y a la militancia en todo caso, y queda desenganchado del día a día de la gente que no le importa. Sí, por eso te decía que nos viene pasando hace muchísimos años, que son discusiones un poco de fondo, digamos, que son necesarias, porque también hay un punto que vos tenés que poner un corte y tenés que poner una reglamentación clara en torno a toda la cuestión electoral en la provincia, pero que nunca es el momento, ¿no? Siempre las prioridades de la gente son otras y hace muchísimo tiempo que no se pueden dar. Creo que es oportuno, que siempre es oportuno, pero que no tiene que ser la prioridad número uno, como bien decías vos, ¿no? Enroscarse en esto y por ahí poner esto como único tema cuando la gente en realidad está pasando por 1.000.000 de problemas antes que esto. Entonces, me parece que siempre es un buen momento para estos debates de fondo, lo mismo que la reforma judicial, me parece que también que a la larga nos termina afectando a todos en algún punto de nuestras vidas, o en el caso de la política en el día a día, ¿no? Porque lo sufrimos todos los días, las buenas y las malas decisiones de la política. Entonces, me parece que las dos cosas tienen que estar en agenda sin perder de vista qué es lo urgente, ¿no? Ya, hablando de esto, y te pregunto a vos y le pregunto a Gonzalo también, porque yo no había vuelto a la provincia todavía. ¿Hubo algún intento de este tipo de cosas en la época de Bush y de reformar? Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando fue lo de las PASO, no lo pudieron reformar, no tenían 2 tercios, no lo pudieron sacar como reforma electoral, lo sacaron como reforma de partido, me parece, de la ley de los partidos políticos. ¿Hubo algunos intentos en los últimos años de hacer cosas en este sentido? No, que yo recuerde, no. No, la incorporación de las PASO nomás que era una línea nacional. Tal cual. Lo de las comunas rurales, capaz la ley esa de comunas rurales. Eso se habló, creo que corregime Fede si me equivoco, creo que lo habló Turiñán, a eso de querer hacer elecciones en comunas, ¿te acordás? Para que las comunas puedan elegir sus propios candidatos y no sean elegidos por parte del Ejecutivo Provincial. Eso lo sacó Bussi. Lo sacó, ¿no? Sí. ¿Y fue en la época de Bussi y Javier era diputado en ese momento? ¿O? ¿Era diputado o ministro de gobierno? Ministro de gobierno. Ministro de gobierno era Javier. Ahí está. Sí, y fue una Pedimos disculpas si nos confundimos las memorias, viste, a los 41 ya a mí yo me confundía el cargo siempre con, no sé si es tu tío, el garitano de... Juan. Sí, mi tío Juan, sí. Que era también ministro. Era ministro, no sé, también era muy difícil para mí de diferenciar los puestos de gabinete. Fue ministro coordinador y candidato a vicegobernador con Bussi. Sí, claro, tal cual. Si yo te digo ministro gobernador y ministro de gobierno, decís, bueno, ¿cuál es cuál? O sea, claro. ¿Cuál es el...? Sí, en ese momento Turiñán tenía en su órbita, que era el Hacho Urcade, que estaba de general, tenía en su órbita las comunas rurales y se tomó la decisión de que era subsecretario de Asuntos Municipales. Bueno, pero este tema está bueno, lo del Código Electoral, si se suman más cosas a la mesa. Ahí ya hablamos, por ejemplo, hablamos de ley de lemas, hablamos de boleta única de papel, hablamos de, por ley, anticipar las elecciones, que sea fijada por ley una fecha. Otra cosa que yo sumo a la mesa, que lo hablé justamente con Federico Puratich, que nos está escuchando también, hablábamos en su momento de por qué no hacer una renovación parcial de la Cámara de Legisladores, de la legislatura, como se hacen diputados, por ejemplo, ¿no? Porque nos ha pasado 2 veces ya que el gobernador sale de un color y la legislatura, la mayoría, sale de otro. Nos pasó en 2011, nos pasó en 2015, y son 4 años de caos o de tratar de romper los bloques, ahí, ofrecer ¿puedo meter un paréntesis? Sí. ¿Coincidís, Federico, que eso que está planteando y que está planteando Santiago y que sucede también a nivel nacional es porque el electorado no le quiere dar el poder absoluto a un sector? Digo, yo creo que antes se daba el poder absoluto, gobernaba, por ejemplo, el PJ y tenía mayoría en legislatura el PJ. Bueno, estamos hablando de 2 elecciones que se definieron por 500 votos, no sé cuánto. No importa, pero yo, por más que se definan por 30 votos, yo creo, y los últimos resultados creo que hasta me darían la razón, de que sucede esto, de que el electorado no le da el poder absoluto, por eso las intermedias las gana un color político y lo que es la gobernabilidad de gobierno y demás, otro color político. ¿Coincidís, Fede, de esto? Sí, a ver, yo creo que a veces depende el tenor de la oposición, puede ser saludable que hayan diferentes colores políticos en los poderes legislativos y en el ejecutivo. A veces no, depende cuál es la intención muchas veces, sobre todo de la oposición, ¿no? Bueno, yo creo que hoy no hay oposiciones responsables. Igual para mí son 2 cosas distintas, porque vos, por ejemplo, estás pensando en la nacional, donde votás un presidente y a los 2 años en la legislativa lo castigás si gobernó mal. Bueno,
pero el sistema político, institucional y electoral de Chubut está diseñado para que el gobernador tenga mayoría en la legislatura, para que tenga 16 de 27. Entonces, cuando eso falla y te fumás 4 años de mayoría en contra, estás en un grave problema. Y yo, bueno, ya me meto en otra discusión, pero creo que eso habría de cambiarlo, porque ha traído mucho lío. Pero, por ejemplo, en Chubut pasó algo raro, ¿no, Federico? Corregime si me equivoco. A veces el gobernador gana la elección y gana la mayoría de diputados y después termina, mira, de ejemplo, Bussi. tenés en esta elección. Bussi. No, Bussi es un mal ejemplo. Por eso, ¿qué sucedió? Bussi gana con la 16, después se rompe todo con el danevismo y Sí. hacen el bloque de 9 diputados. No, me parece. los 16 fueron del Frente para la Victoria. Está bien. Ganó con 16 en contra. Y con la Rosada en contra. Para mí eso Perfecto, explica pero su esos viraje. 16 de Frente para la Victoria que iban en contra de Bussi terminaron siendo los legisladores oficialistas a nivel provincial. Yo te hablaba de Arcioni ahora. Arcioni entra con 16 diputados y hoy tiene 3 bloques, 4 bloques en ese bloque. Sí. Creo que depende mucho de la muñeca Bueno, del gobernador. el 2015 también es un buen ejemplo. Das Nieves gana con la mayoría de legislatura en contra. Y termina votando leyes de 18 diputados. Bueno, pero porque en el medio hay un ejercicio de ruptura de los bloques opositores, donde en el mejor de los casos son transacciones políticas y en el peor de los casos son otras cosas. Entonces yo creo que para evitar eso podría estar bueno de que si gobernaste bien te vota la gente con más legisladores, si gobernaste mal te saca legisladores, pero no te condena 4 años a la buena o a la mala. A mí me pasó cuando participé de la reforma de la Carta Orgánica Municipal en Madrid, Sí. que yo no estaba de acuerdo con lo que después se sancionó, que hoy se hace así, de renovar. Antes el Consejo Liberante se renovaba A medio término. cada 2 años, Ah, no solo por esto que decís vos, de que la gente te premia y te da más Sí. concejales a mitad de camino, sino que también por el tema de la labor legislativa, ¿no? De la continuidad legislativa Claro. de algunos temas. ¿cuál fue tu posición ahí? Yo estaba en contra, yo quería que se siga votando como venía haciendo, Ah, ok. lo que vos estás planteando Ah, ok. ahora, pero fundamentalmente por la cuestión legislativa, ¿no? ¿Y qué argumentaban en contra de eso? ¿Que quitaba estabilidad o qué? No, que las elecciones provinciales eran todos juntos, los legisladores, y que querían un poco alinearse a eso, ¿no? Ok, está bueno este antecedente, está bueno. Hay otra cosa, recién lo mencionaba a Fede Puratich, otra cosa que él trajo a la mesa, que en muchas otras provincias se hace, que es que cuando tenés una provincia tan grande como la nuestra, con disparidades territoriales tan grandes, hay un sistema donde yo te digo, por ejemplo, se votan 16 legisladores, ponele, entran, si sos mayoría, no sé qué, bueno, la mitad de esa boleta es proporcional, digamos, y la otra mitad es por territorio. Entonces, de tu boleta, uno es de la meseta, uno de la cordillera, Bueno, uno de la cosa. eso lo quiso hacer Mario y... No, Mario planteaba un senado provincial que era otra cosa. Eso decía Das Neves, sí, un senado provincial. Sí. Me parece Pasa que sí, estaba muy direccionado en contra de Comodoro para mí, eso era ya arrancaba chueco. Si la intención es promover la igualdad entre las diferentes zonas de la provincia, Claro. me parece que el camino es generar una Cámara de Senadores o no sé, o algún... Es más caro eso. Digo, podés lotear la lista y decir, bueno, un cupo, como si fuera un cupo de esta elección va por territorio y otro cupo va por partido, digamos, ¿no? Porque también está esta idea que para mí es real de que la elección la ganás con las ciudades grandes. Después metés ministros si querés de las ciudades chicas, pero las que te ganan la elección son las 5 ciudades Bueno, yo eso grandes. lo discuto. Bueno, es verdad. Yo lo discuto porque si hay algo que pasaba cuando Das Neves competía era precisamente, Das Neves sabía que Comodoro no lo iba a votar jamás. Te doy vuelta. Pechaba con... La lista de legisladores que pierde de Das Neves el 2015 eran todos dirigentes del interior. No había dirigentes de las grandes ciudades. Entonces, a veces ser federal, entre comillas, en la lista de legisladores no te conviene tanto como en el gabinete. En el gabinete sí decís, bueno, tráeme uno de acá, otro de allá. Pero en bueno, definitiva lo termina conduciendo. a lo que voy es otra oportunidad, si hablamos de la reforma del Código Electoral, decir, bueno, a ver, discutamos estas cosas también. Sí, es que me parece que esa era la prioridad y el eje de la cuestión. Lo que pasa que, te repito, no sé si es tanto el peronismo o el oficialismo el que pone en boga la ley de Lema. Me parece que pasa más por la oposición y fundamentalmente por el sector de Nacho Torres, porque ni siquiera el radicalismo y muchos sectores de Cambiemos están
se habían manifestado hasta Sí, ese pero momento. firmaron todos el documento, Sí, posteriormente sí, pero antes creo que la mayoría lo veían con buenos ojos a la reforma del Código Electoral. Después, si es ley de lema o no es ley de lema, es otra discusión. Bueno, ojalá que se pueda debatir. Si hay un debate, ojalá que el debate sea amplio. Creo que aparte del Código Electoral te permite una negociación en el buen sentido con la oposición de decir, mira, yo quiero esto, vos querés esto, vamos ¿viste? O sea, de un intercambio, un sano intercambio, donde no sé si van a poder todos meter lo suyo, pero por lo menos se va a abrir un poco el juego. Sí, y además tenemos una cámara que está, digamos, para eso, una cámara que está en muchos bloques, en muchos sectores. ¿De legisladores decís? Sí. Pasa que hay un peligro ahí, que como los legisladores de Cambiemos son 2 nada más, podés correrlos un costadito y arreglar todo entre la mayoría de los 2 bloques más grandes, del PJ y del oficialismo, digamos, y eso te sale institucionalmente bien, si querés, pero después hacia afuera, políticamente es más complicado, porque las últimas elecciones las perdiste, juntó muchos votos juntos. El legislador de Cambiemos hay uno, en realidad, que es Seba López. Después los otros 2 son radicales, Aguilera y Pablo. Pues Juntos por el Cambio no son todos. Igual Seba López lo echaron. Claro. O sea, vos decís, Federico, vos decís cambiemos. Vos decís pro y radicalismo. Claro, políticamente, digamos que de la línea del PRO no solamente entró Seba, después los otros venían por el radicalismo. Pero bueno, me parece que es una discusión de tratar de que todos estén adentro, de que todos estén conformes, o al menos todos los sectores. Lo que sí está claro es que sea cual sea la decisión, va a ser la misma ley y la misma regla para todo el mundo, ¿no? Entonces me parece que hay que aclararlo y no desprestigiar o empezar ya a de alguna manera tirar en contra del debate o de la discusión que yo creo que es necesaria en la provincia, que en algún momento lo tenemos que hacer porque hay cuestiones de fondo que se tienen que ir resolviendo. Buenísimo, muy claro. Muy claro para mí. Federico Garitano, concejal de Puerto Madryn, dirigente del PJ de Puerto Madryn. Futuro diputado provincial. No, y valiente, entre comillas, en salir a valiente, plantar una postura. Tal cual. No, que es, no sé si plantavoto, pero es ya difícil, lo demostró, ya tiene mala fama, ¿no? Salir a bancar. Tal cual. De su posición argumentar. Bueno, valiente ya fue cuando fue solo el concejal, ¿no? Ahí hizo ser valiente. Agarrar y dijo, yo quiero ser. Ting, empezó a caminar. ¿Eso qué fue? ¿2011? 3.500 votos, 2013, ¿no? Corregime, no me acuerdo. Fede. Sí, por ahí sacamos la primera y la segunda un poquito más. ¿Viste? Muy inteligente. Bueno, gracias, Fede. Gracias, Federico. La próxima que seguro hacemos piso. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Un saludo para todos. Federico Garitano, concejal de Puerto Madryn. Nos acomodamos un minutito. Tanda, música